comenzar con las preguntas. Ya acá tenemos un banco organizado que ya hemos estado revisando. Entonces, vamos a comenzar. Por acá hay unas preguntas sobre tema de dolor agudo para el doctor Javier. Sí. Esta primera, a ver, ¿cuál es la duración de un tratamiento con AINES para dolor agudo en cuanto a tiempos máximos? Sí, va a depender de la clínica que tenga ese animal, porque siempre hablamos de tratamiento de dolor sobre el animal. Entonces, vamos a tener que evaluarlo constantemente. Puede durar 3, 4, 5 días, una semana. Capaz que o un día o 2 días. Va a depender del cuadro clínico que tenga y ir evaluándolo al animal constantemente. Eso no hay tiempos. Okay. Esto es biología. Comparto plenamente. Recuerden la condición de individuo. Recuerden, va a recibirlo en función a lo que necesite. Siempre que ustedes deban exceder lo que el prospecto indica, monitoreen el paciente. ¿Esto qué significa? El prospecto lo que va a explicarles a ustedes es lo que el laboratorio probó y le aprobaron. Por ejemplo, el laboratorio probó que puede usarse 7 días consecutivos y los estudios fueron aprobados por la autoridad competente. Esto no significa que no pueda usarse 25 días. El estudio se hizo por 7 días. Solo eso. Entonces, ¿cómo se monitorea al paciente? Clínicamente, bioquímicamente y hematológicamente. Si el paciente está compensado y requiere analgesia, continúen. Ok. Sí, acá hay varias preguntas sobre temas de dosis. Precisamente, ¿cuál sería la dosis que se sugiere en gatos con insuficiencia renal crónica y específicamente en gerontes para el caso del meloxicam? Bien, con mucho gusto. La dosis indicada según los últimos estudios, que ya tienen 2 años, es de... ¿Listos? ¿Vas a tomar nota? Pruebe que el bolígrafo ande. No va a escribirlo en la mano. Tome un pedazo de papel. A ver. Bien, ya está, perfecto. La dosis es de 0,025 miligramos kilo día. Habitualmente solemos arrancar con una dosis de 0,1. Bien, esto es la cuarta parte. ¿Ok? 0,025 miligramos kilo día. ¿Cuántos días? Tantos como el paciente necesite y su clínica lo permita. Perdona, Marcelo, ¿Okay? una cosita. Perdonado. Vale. Eso no quiere decir que venga otro paciente y necesite menos. O más. O más. Claro, esta es, recuerden, a ver quién se acuerda. Miren, otra vez le ponemos el nombre del autor, de la campana de Gauss. ¿Alguien se acuerda? Mándenme acá en el chat. ¿Se acuerda de la campana de Gauss? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro. ¿Quién leyó El Principito? Cuando la serpiente se comía al elefante. ¿Se acuerdan esa distribución que subía como sombrero de copa y después bajaba? Bueno, en el medio del sombrero, en la parte grande, está el 90% de los animales, que requieren 0,025 miligramos kilo cuando son pacientes con insuficiencia renal crónica, felinos. Pero habrá un 5% para un lado y un 5% para el otro, unos que requieran menos y otros que requieran más. Porque esto es biología y no matemática. Exactamente. Bueno, muy bien. Por aquí preguntan si en un paciente con trauma la ausencia de dolor, por ejemplo, en miembros, indicaría daño en la médula espinal. ¿No? Puede ser que sea lesión no medular, lesión de nervios por el trauma, pero no tiene nada que ver, o no significa de que haya o no haya dolor por ruptura de algún nervio en la médula. El trauma puede estar, o que se haya cortado la fibra nerviosa en el miembro, y no a nivel medular. Y hay un dato más que también hay que aportar. Por cierto, como dice Javier, puede que sí, puede que no. Pero por favor, valoren el estado vascular. Esto es típico en los gatos. Llega un gato con parálisis flácida de los miembros posteriores. Y lo primero que se suele hacer es pensar en un trauma medular y se le da un corticoide, cuando resulta que a lo mejor el gato lo que tenía era un tromboembolismo de característica ilíaco.
o aórtico, en cuyo caso es bilateral, ¿sí? Valoren al paciente. Esta es la clave, valoren al paciente. ¿Cómo se diferencia un tromboembolismo aórtico o ilíaco de un trauma medular? Se corta una uña. Si sangra de una pata y de la otra, no es tromboembolismo ilíaco. Diagnóstico complejo. Le podemos poner diagnóstico de Sisman, así le ponemos un nombre difícil también, ya que mi apellido ruso me ayuda. Vieron que todo el mundo le pone su nombre. Brinker, ponerle un nombre a algún síndrome tuyo y vamos para adelante, dale. Vamos Perfecto. para adelante, seguro. Sí, señor, claro que sí. No, es muy importante. La clínica es soberana, chicos, como le decía Javier. Hagan lo que hagan, digan lo que digan los estudios, confíen en lo que ustedes sienten y creen, siempre. Perfecto. Bueno, acá preguntan sobre el efecto antipirético del meloxicam. Si tiene pues un efecto adecuado. Sí, es un efecto adecuado, pero es menor al efecto de los bloqueantes de ciclooxigenasa 1. Porque no fue diseñado específicamente con ese fin. Si bien tiene un efecto antipirético, antiinflamatorio y analgésico, la condición COX-2 es mucho menos vinculante en lo antipirético, porque hay menos presencia en hipotálamo de ciclooxigenasa 2. Para eso se utilizan mucho más o drogas que no son AINES, pero que bloquean a ese nivel, como la dipirona o metamizol, y el paracetamol o acetaminofeno, o bien los que bloquean más COX-1, pero cuidado, porque van a bloquear enzimas homeostáticas. Usted va a perder flujo renal, va a perder formación de factores hemacrínicos, va a perder broncodilatación, va a perder formación de barrera mucosa y de bicarbonato estomacal. Bien, por eso hay que modular un poquitito. Por eso yo a lo mejor puedo sostener perfectamente un fenómeno piréctico con un paracetamol y sostener el fenómeno inflamatorio, porque el paracetamol no desinflama a nadie, ¿sí? Con un meloxicam. ¿Se pueden usar juntos? Sí, se pueden usar juntos. Ok. Bueno, por aquí hay otras preguntas, sobre todo en temas de tiempo. Ya ustedes han hablado mucho que es algo muy individual, pero pues yo aquí les comento las preguntas. ¿Cuál es la razón por la que el meloxicam se puede usar por mucho más tiempo sin afectar la parte gástrica de los animales? ¿Vos, Colo, o yo? Dale. Bueno, porque es una molécula diseñada para bloquear ciclooxigenasa 2, que no tiene injerencia en la formación del bicarbonato y de la mucosa gástrica. Bien, las drogas diseñadas para el bloqueo de la ciclooxigenasa 2 buscan inhibir el factor de característica inflamatorio, ¿sí? Van contra lo exógeno, no contra lo endógeno. Entiéndase, exógeno como un inflamatorio, no en lo que sí. Ya sé que es propio del organismo, pero no es normal. Es una condición de defensa que se transforma en patológica. La ciclooxigenasa 1 es constitutiva. La 2 tiene dos variantes. Una pequeña parte constitutiva, por eso usted tiene páncreas, tiene gónadas, ¿sí? Porque tiene macrófagos, eso depende de la parte constitutiva. Y luego una parte inflamatoria inductiva. Se producen los cambios de trasudado plasmático, la destrucción vascular, y ahí se produce en el citoplasma la liberación a partir de los fosfolípidos de membrana, el ácido araquidónico los capta, trácate, te hace las ciclooxigenasas que derivan luego en prostaglandinas. Esto lo hace la ciclooxigenasa 2. Y esto es lo que genera más luego la inflamación. Entonces, estos fármacos han sido diseñados para bloquear esa ciclooxigenasa 2. Esta es la respuesta. Ok. Aquí están preguntando sobre cáncer. Si existe algún tipo de cáncer específico donde se puede utilizar meloxicam como terapia alternativa y a qué dosis. A la dosis tradicional, acorde a lo que el paciente requiere. Como regla general, yo en terapias sostenidas es muy difícil que pase de los 0,08 miligramos kilo. Muy difícil. Hablo en perros, ¿sí? En gatos modulo un poquitito más. Fíjense que ahí les dije 0,025. En general, en gatos suelo trabajar 0,05 en condiciones normales, salvo que sea insuficiente hepático renal, ¿sí? Por el tiempo que haga falta. A ver, ¿quién se anima a poner ahí rápidamente? Juéguense a tiempo. Un perro que estoy tratando por un tumor insidioso que lleva muchos años, pero el perro está sobreviviendo, el caso del libro,
¿cuánto tiempo es un tumor de mamas? ¿Cuánto tiempo llevo dándole meloxicam en forma continuada? Con monitoreo clínico, bioquímico y hematológico. Vamos, pónganlo. 2 meses, 3 meses, lo que necesite, dice el Perla Negra. Lo que sea necesario, 6 meses, yo lo voy a escribir acá, ¿eh? Yo lo voy a escribir acá y ahora lo largo. Si nadie más me dice nada, lo largo yo. ¿Listo? Va, pum. 7,2 años. El 12 de meses, 7 años y 2 meses. ¿Sí? Paciente perfectamente compensado. Hay animales, perdón, que con una dosis de un AINES pueden hacer una gastroenteritis hemorrágica, fenómenos idiosincráticos. Por eso se monitoriza el paciente. Se puede combinar, sí, por esto lo van a leer ustedes. Entiendan la condición de individuo. Si el paciente lo requiere y acepta el fármaco y tiene respuesta al meloxicam, o sea, uno ve que el meloxicam le hace bien, ¿cuál es el motivo para suspenderlo? Es como revertir la silacina. Esto pasa siempre con la dexmedetomidina. Con Javier nos reímos mucho. Se da esa droga. ¿Para qué? Para que cumpla su efecto analgésico, para que cede. Termina la cirugía y lo revierten. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si usted me dice, no, tuvo un distrés respiratorio, sí, claro. Tuvo una bradicardia marcada, sí, claro. Bueno, con dexmedetomidina no le va a pasar eso. Pero, ¿con qué sentido? Déjelo, que queda relajadito, tranquilo y se despierta en paz. ¿Para qué lo va a revertir? Bueno, ¿para qué va a suspender el meloxicam? Si el paciente clínica, bioquímica y hematológicamente está bien. Ahí está la respuesta. Ok. Bueno, preguntan por aquí, ¿qué medicamentos se pueden utilizar de forma segura en gestantes y lactantes en perros y gatos para manejo del dolor? Vos da una parte y yo doy la otra, dale. En lo que es agudo, en general, lo que yo utilizo, básicamente, primero preguntar qué tipo de dolor. Porque no es lo mismo un dolor abdominal, un dolor torácico, un dolor traumático. Y lo más común es una perra preñada que la atropellaron, o que tenga una pancreatitis o que tenga alguna otra cosa. Y ahí es donde empiezo a jugar con diferentes tipos de drogas. Pero en lo que es dolor agudo, obviamente que en los perros, en las hembras gestantes, sí o sí hay que manejarlas con antiinflamatorios, podemos darle opioides y que van a pasar a los cachorros, pero seguro que va a pasar. Obviamente que se bajan la dosis, yo bajo hasta un 40 o un 50% de la dosis en dolor agudo, estamos hablando, ¿no? En hembras gestantes. ¿Hembras gestantes y qué más era? Y lactantes. Y lactantes. Lactantes. Sí, y obviamente muchas veces, especialmente en hembras que están lactantes y la perra tiene que entrar a cirugía, tratamos de dar las cosas en lo que respecta a opioides en intraquirúrgico, los opioides más débiles, porque sabemos que va a empezar a trabajar en la leche, va a dar, o directamente las primeras 24 horas que los cachorros tengan leche maternizada. Pero los antiinflamatorios no hay que dejarlos de usar, en gestantes, en lactantes o lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado de cualquier manera y evaluar muy bien el cuadro porque los AINES en su mecanismo metabólico pueden atravesar la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica de los cachorros. Y esto puede generar cuadros hemorrágicos. Si ustedes leen, como regla general les van a decir que no hay que usarlos en gestantes. Y como regla general es así. Pero lo que dice Javier es muy claro. Hay situaciones donde es necesario utilizarlos. Y el tema de que puedan atravesar la barrera hematoencefálica hace que uno tenga límites para usarlo en cachorros. Bien, lamentablemente no tenemos estudios fidedignos que nos puedan dar pautas de hasta dónde no usarlos. Y esto se debe a políticas propias de los laboratorios de bienestar animal, que no trabajan con animales inferiores a 6 meses, ¿sí? Que es una regla GMP, o sea, de buena manufactura. Somos nosotros los médicos los que lo probamos. Y si vos tenés un cachorro que se traumatizó, perro, y que tiene, por ejemplo, una fractura y querés usar una dosis de meloxicam, no vas a tener inconveniente.
Por cierto, si el perro tiene un sangrado que no podés cohesionar, bueno, empezamos por ahí, y si no coagula, a lo mejor no es la mejor droga para utilizar. Si bien su efecto hemaclínico es mínimo, bueno, a lo mejor habría que recurrir a otros fármacos. Los fármacos ideales para las hembras gestantes y preñadas son esencialmente los opioides, pero utilizados también, nuevamente, con muchísimo criterio, porque la condición metabólica de la hembra gestante o lactante es un desafío. Su juego hormonal y enzimático está totalmente alterado, ¿sí? Su ritmo cardíaco, circulatorio, todo alterado. Porque también lo que pasa es que si vamos al hecho de que las hembras gestantes no podían usar esto, lo otro, lo mismo pasa con las mujeres. Si tú uno valva de mecum, la mujer con dolor no podría usar absolutamente nada. Y deberíamos acomodarnos a cada patología que tenga, al tipo de dolor que tenga en este caso la mujer, pero también en las perras. Hay animal que tuvieron un accidente con el auto y la perra está preñada. Y la perra tiene un trauma y tiene una ruptura de vaso. Tiene que entrar a cirugía. Y las drogas hay que usarlas. Y de alguna manera vamos a ir viendo el tipo de droga que vamos a dar y qué dosificaciones vamos a dar. Pero hay que darlos. Y son herramientas importantes en lo que es dolor quirúrgico. Perfecto. Esto es también como para el doctor Javier. Si es recomendable usar meloxicam como preanalgésico, ¿cuánto tiempo antes de una cirugía? ¿En qué dosis y días? Dentro de la terapia, justo el dolor quirúrgico es uno de los dolores agudos donde uno puede prevenir más que curar. Entonces lo que deberíamos hacer, todos los antiinflamatorios hay que darlos en la premedicación directamente, a las dosis habituales. ¿Y qué más era? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿por cuánto tiempo? Y tiene relación con la primera pregunta, que es ¿cuánto tiempo se puede usar un meloxicam en dolor agudo? Va a depender de la recuperación y de la clínica que tenga ese animal. Perdóname, Colo, me parece que a lo que se debe referir la pregunta es si es necesario suspenderlo para hacer la cirugía. No, para nada. Para nada, no lo hagan. Lo importante es preguntar. ¿Cuánto tiempo antes? Tal vez yo de pronto lo que entiendo es como, porque pregunta si por cualquiera de las vías. No sé si tenga que ser una preanalgesia 24 horas exactamente o se pueda manejar de forma oral durante 2 o 3 días. Por eso, antes. También depende de la cirugía, porque en general hay una lucha también con los cirujanos, con los anestesistas y los cirujanos, la lucha de aires y corticoides. ¿Qué damos y qué no damos? Entonces, también depende del tipo de cirugía. Hay cirugías que quieren los cirujanos prefieren una cosa que la otra y la pelea después nos ponemos todos de acuerdo. Pero normalmente los analgésicos muchas veces ya vienen de 2 o 3 días antes de la cirugía, si son programadas, si son de urgencia no, pero se puede usar tranquilamente y deberíamos usarlo en la pre, más que en el post. Y meloxicam no es necesario suspender antes de la cirugía. El animal pudo haber recibido meloxicam a la mañana y ustedes operar 8 horas después sin ningún problema. De hecho, hay trabajos que utilizan meloxicam inyectable como analgésico intraquirúrgico y luego en el postquirúrgico inmediato sin ningún tipo de problema porque no genera impacto fundamentalmente en la perfusión renal. Y este es un dato clave en una cirugía para el mantenimiento de la presión arterial y bueno, montones de otros fenómenos. Y la recuperación del paciente. Por supuesto. Perfecto. Doctores, ¿qué opinan del uso de naproxeno y ketoprofeno en dolor crónico? Bueno, la dosis de naproxeno sódico en perros es muy cercana a la dosis tóxica, la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Y como no se suele pesar a los perros, es una moneda al aire o una hoja al viento. Usted decida. No lo aconsejo. Es un potente analgésico, pero recuerden que tiene un potente bloqueo COX-1, ¿eh? Entonces,
existe toda una serie de cositas en el medio que no queremos desear. Bien, utilizar. Ketoprofeno. Ketoprofeno bloquea 80% de COX-1 y 20% de COX-2. Ya con eso les dije todo. Pero para mí es una droga excelente para el control, acá sí, de la hipertermia en el síndrome paraneoplásico. En general, en muchos tipos de tumores, ustedes saben lo que es el cáncer, hay toda una reacción concomitante de aumento de metabolismo que en muchos casos condice con hipertermia. Bueno, ahí ketoprofeno es una droga excelente y como analgésico también lo es. Lo que pasa es que los profénicos, ¿sí?, de esa generación, los COX-1, como es el ibuprofeno, tan utilizado en medicina humana porque prácticamente no inhibe la defensa estomacal, cosa que sí hace en perros y en gatos. No usen ibuprofeno en perros y en gatos. Y el ketoprofeno, que prácticamente solo tiene distribución en el mercado humano, veterinario, no lo confundan con el ketorolac, que es otra cosa, ¿sí? Es un lactámico, así como es el diclofenac, son otro tipo de AINES. Digo, se reservan para pocos días de uso. Aquí sí son drogas que fundamentalmente utilizamos frente al dolor exclusivamente agudo. ¿Por qué? Y porque para tratar el dolor crónico tengo fármacos del grupo mucho más eficientes. Basta mencionar lo que es un meloxicam, podríamos hablar de otros si quieren, pero basta mencionar un meloxicam que me permite una titulación a largo plazo, evaluando al paciente. ¿Para qué voy a jugar con un vidrio si puedo tener un excelente cuchillo con filo? Esta es la duda. Perfecto, Doc. Bueno, muy bien. Acá preguntan, tú hablaste el tema de las sinergias con Meloxicam, de algunos productos. Están preguntando específicamente con qué antibióticos es ideal combinar el Meloxicam. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿sí? Yo habitualmente busco combinaciones con antibióticos de pocos días, por si necesito utilizar el Meloxicam pocos días. Una combinación súper asertiva es acitromicina. Definitivamente que sí, bien, pero también hay muchos trabajos con amoxicilina, con ceftiofur. ¿Conocen el ceftiofur? Una cefalosporina de tercera generación. Bien, hay muchos trabajos con ampicilina, con amicacina, sí, porque muchas veces tenemos pacientes sépticos con dolor crónico. Entonces es necesario saber la mancomunión entre esas drogas, porque voy a tener que utilizar ambas. Si un paciente tiene una infección importante, póngale usted una osteomielitis. ¿Usted sabe cómo duele una osteomielitis? Y sabe que el signo de la osteomielitis crónica es la fístula, o sea que también va a doler la piel en ese perro, además de dolerle el periósteo, el hueso, los músculos, llegamos hasta la piel. Entonces el síndrome es completo, ahí voy a necesitar una sinergia terapéutica considerando cada uno de los eslabones que componen el problema del paciente, no la enfermedad. Lo mismo pasa con el dolor agudo, Marce, con las dermatitis, con las quemaduras, con los problemas oculares. Siempre hay que combinarlo. Que sea muy fácil que se combinen. Esas patologías bucales, que a veces yo las suelo llamar los síndromes de la boca podrida del gato. ¿Bien? Sí, yo sé que hay otros nombres técnicos mucho más lindos, que la plasmocítica. Vienen con la boca podrida, ponele de nombre el que te vienen, todo. ¿Qué te vas a poner si hay más eosinófilos, si hay más boca podrida? Hay que abordar ese animal porque eso duele terriblemente. Recuerden que además es un dolor a nivel pares craneanos. El gato huele con la lengua, a ver si lo entendemos. ¿Sí? Ahí está involucrado el olfativo, el trigémino, el motor ocular común, el facial, el hipogloso. ¡Epa! Hay que ir con todo contra eso. Esa boca toda infectada. Bueno, ahí tienen una buena sinergia de excelente amplio espectro. Ahí acitromicina es maravillosa. Es maravillosa. Pero les recuerdo, por favor, verifiquen que puedan utilizarse juntas por metabolismo, que no compartan planos de
disolución hepática, porque si no compiten entre ellas, y una actúa de más o la otra no actúa. Por eso hace falta procesos muy claros en la formulación del fármaco. No es lo mismo el kilo de plomo que el kilo de pluma, ¿sí? Son cosas diferentes. Lo mismo pasa con los perros, los braquicefálicos que vienen con toda la boca podrida por los dientes. Exactamente lo mismo, o los tumores o los carcinomas de cabeza. Sí, exactamente lo mismo. Terribles, 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 sí. Bueno, pues yo creo que acá es que hay muchas preguntas que son similares a otras, entonces creo que nos vamos ya con la última y cerramos, ya son las 9:40. Entonces, por aquí estas últimas, en pacientes comatosos en valoración al dolor y con el manejo de meloxicam, ¿cada cuánto se sugiere seguimiento y qué fármaco sería el ideal? ¿Me repiten la pregunta porque no la entendí? En pacientes comatosos, que se les está haciendo valoración de dolor, si el manejo del meloxicam es el tratamiento que se debería sugerir o si hay otro fármaco que sea ideal. Una cosita, el animal que está en coma es muy difícil de evaluarlo. ¿Cómo valoras el dolor? Es lo que te iba a preguntar. Y además te garantizo que no es... A ver, vamos a suponer que así todo pudiésemos hacerlo. Bajo ningún punto de vista es meloxicam el fármaco que vas a utilizar ahí. Ahí vas a tener al perro con una bomba de infusión, con un goteo. Claro, un goteo analgésico como podría ser, por ejemplo, fentanilo, lidocaína, ketamina, morfina, desmetomidina, lidocaína, ketamina. Si es gato, nunca goteen lidocaína, nunca. Al gato le sacan la L de la fórmula, dale. No, también depende de la droga que utilicemos en base a por qué está en coma. Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que evaluar al paciente en coma frente al dolor, necesitaríamos hacer una electroencefalografía y estar muy seguro de que no estamos haciendo la liberación de ningún arco reflejo. Sí. Porque también es muy frecuente que se valoren determinados reflejos como sensación de dolor. El paciente comatoso no devuelve nada. Este es el problema. No tenemos, pero quizás la verdad que voy a leerlo porque me dejaste pensando, gracias. Es muy difícil, aparte ya en medicina humana es muy difícil evaluarlo. Sí. Muy difícil.